las pruebas. ¿Causan trauma las pruebas? Sí, muchas veces causan muchos traumas, mucho dolor. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de vuestra fe qué produce? Paciencia. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente tú tienes fe? La única manera de saber si tienes fe es cuando eres pasado por el fuego, cuando eres pasado por la prueba, cuando eres pasado por la tribulación. Ahí se manifestará verdaderamente si tienes fe o eres un hombre emocional, que has creído en Dios sin creer. ¿Qué duro está esto? Y sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene que rendir una obra completa. ¿Cómo puedo saber si verdaderamente tú ya eres un hombre paciente? ¿Sabes cómo lo demuestras? Cuando verdaderamente has creído en todas y cada una de las promesas del Señor y que sabes que su cumplimiento está cercano. Y que te mueves creyéndole al Señor y no te mueves quejándote del Señor. Ahí es cuando estás demostrando la obra completa de la paciencia. Cuando has dejado de quejarte, cuando has dejado de ver tu circunstancia, cuando has dejado de ver todo aquello que te lastima y estás viendo y creyendo en la promesa que el Señor está poniendo a tu vida para que tú puedas mejorar y avanzar en las cosas del Señor. Amén. Ahora, en el diccionario normal académico, ¿qué dice que es la paciencia? Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. ¿Será un pecado grave hacia Dios el que te rebeles contra Él? No oigo. Sí. ¿La rebelión sabe que es un pecado grave? Sí. ¿Sí sabe por qué el diablo está aquí en la tierra? Por rebeldía. Por rebeldía. Por rebeldía. Entonces, cuando tú no aprendes a soportar las pruebas con paciencia, sin quejarte, lo que estás haciendo es levantar rebelión en contra de Dios. No estás creyendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida para llevarte a un mejor estado de vida, más glorioso, más perfecto, más bueno. Hay otra definición que dice, calma o tranquilidad para esperar. Hoy estás reposando en el Señor. ¿Hoy estás lleno de calma y de tranquilidad? ¿O estás impaciente? Mire, muchos se impacientan porque me tardo predicando 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Qué va a hacer cuando estemos delante de la presencia del Señor? Las 24 horas del día va a estar adorándole, exaltándole, glorificándole, leyendo la palabra, alabándole con la palabra. Amén. Y se desespera. Muchos me dicen, pastor, si usted dijo que a la 1 termina el culto, ¿por qué se sigue hasta las 2? Pues que yo no tengo los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabrá cómo mueve su culto, cómo ve su servicio, cómo ve su alabanza. Amén. La alabanza tiene que terminar a la 1, ¿de a qué hora son? A las 12, ¿de a qué hora son? No podemos limitar al Señor. Tenemos que ser pacientes con lo que Él quiera mostrarnos, con lo que Él quiera hacer, con lo que Él quiera ministrar a quien quiera. Amén. Y si nos hemos de tardar todo el día, pues Amén. Tiene que pulirse en la paciencia. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos quejado de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos como Job? ¿Saben lo que hacía Job? ¿Saben lo que hizo Job? Se quejó de todo lo que le pasó a él. Y dice la palabra que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, pero no estaba pulido en la paciencia. Y a causa de la paciencia estuvo a punto de perder la vida eterna. Job se quejaba de todas las desgracias que le estaban pasando. Y fíjense lo que dice Job en Job 6:11. Dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Cuál es mi fin para que aún tenga hoy paciencia? ¿Te lo has preguntado hoy? ¿Para qué, Señor, tengo paciencia en ti? Mejor llévame, mejor prefiero morir, mejor prefiero que me mates.
hemos escuchado en la Biblia que muchos hombres de Dios poderosos dicen, mejor llévame, Señor, mejor mátame, Señor. Porque han perdido la paciencia, han perdido la esperanza, han dejado de permanecer en la palabra de Dios para ver las circunstancias, y esas circunstancias han matado su espíritu. Hoy yo te pregunto a ti, ¿has dejado matar tu espíritu? ¿Has dejado que una circunstancia te diga no vengas a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si siguen las cosas iguales? ¿Para qué voy a la iglesia si sigo enfermo? ¿Para qué voy a la iglesia si sigo en pobreza? ¿Para qué voy a la iglesia si todo el mundo me da la espalda? ¿Para qué voy a...? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? Y has dejado de perseverar en el Señor, en sus promesas. Has puesto tus ojos en las circunstancias y no en el Señor, en sus promesas. La palabra paciencia, aquí en Job, quiere decir detener la bendición de Dios. Cuando tú te quejas, detienes la bendición de Dios. No permites que la bendición de Dios avance hacia tu vida. Cuando tú estás en murmuración, quejándote una y otra vez por tus circunstancias, lo que estás haciendo es no creerle a Dios. No creerle a Dios, por lo tanto tu fe es vana, tu fe es mentirosa. Necesitas entender que la fe del Señor tiene que ser firme, inamovible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno a pesar de que nosotros somos malos. Dios es bueno a pesar de que nos quejamos una y otra vez. Dios es misericordioso a pesar de que tú no volteas a verlo. Dios tuvo misericordia con los pueblos antiguos, con los amorreos. Con Israel tuvo misericordia una y otra vez en el desierto. ¿Cuántas veces se quejaron de Dios? ¿Cuántas veces se quejaron de todo? Si tenían carne, si no tenían agua, si tenían agua, de todo se quejaban. Hoy tú tienes vida. Hoy amaneciste. Hoy caminas. Gloria a Dios. Hoy me ves. Gloria a Dios. Y te quejas. ¿Por qué no mejor ves al Señor? ¿Por qué no mejor le damos gracias al Señor? El Señor tuvo misericordia de muchos. El Señor tiene misericordia de ti día a día. Romanos 3:25. Busque Romanos 3:25 y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mantener manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor te tiene paciencia. ¿Tú por qué no tienes paciencia con lo que Él pone en tu vida o permite en tu vida? El Señor te ha tenido una paciencia tremenda. Aún aunque te dices cristiano, te tiene paciencia. Paciencia para que verdaderamente tu corazón se convierta a Él y deje de estar viendo cosas que no debe. Miren cuánta paciencia tiene el Señor, que le tolera que falte cuando quiere y venga cuando quiere. Cuánta paciencia, cuánto amor y cuánta misericordia, que le tolera que usted haga lo que quiera en su casa. Cuánta paciencia. Imagínate si fuera un Dios castigador. Bueno, si es un Dios que reprende el pecado, ¿no? Pero imagínate que uno de sus juicios sería: muera todo aquel que no viene a la casa de Dios. Estaría la iglesia vacía. Habríamos unos cuantos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sigue diciendo: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Tu paciencia se demuestra con tu fe.
Tu amor a Dios se demuestra con tu fe, en la paciencia de permanecer con Él, solo con Él. Romanos 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerlo todo en su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Muchos están preparados como vasos de ira, esperando ser destruidos por el alfarero. Pero el Señor quiere tener misericordia y tiene misericordia de ti antes de que tu barro sea destruido, antes de que tu vaso sea destruido, por paciencia y amor a ti. El Señor quiere formar un barro que lleve un vaso de misericordia en ti. Pero no te dejas moldear a causa de tu impaciencia. Todo cristiano y el carácter de un verdadero cristiano está demostrado en la paciencia. En la paciencia. Si tú no tienes carácter, si tú no tienes un carácter formado en Cristo, lo primero que se va a manifestar es que eres impaciente. Es lo primero que se manifiesta. Primera virtud para tener un carácter conforme al de Cristo: paciencia. Porque al que tienes al lado, ¿eres paciente? Si eres paciente, actitudes hacia la paciencia. ¿Qué actitudes debo de tener yo hacia la paciencia? Y esto es bien importante, porque esos son los que te van a ir formando para que tú vayas creciendo en paciencia. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca la ira, o se aplaca al príncipe. ¿Con larga qué? Paciencia. Cuando tu esposo está enojado y está gritando, ¿qué tienes que hacer, mujer? Callar. Y esperar. Callar. Y esperar. En mucha paciencia. Sujetar tu boquita para que no hable, porque si no, peor te va. O viceversa. O peor le va al matrimonio, como quiera verlo. Igual para el hombre. Cuando tu mujer está enojada, calla. Con larga paciencia se aplaca la ira del príncipe. Con larga paciencia aprendamos a callar cuando no debes de hablar. Amén. Amén. No deben despreciarse. La paciencia nunca se debe de despreciar, y no debemos de despreciar a nadie. A nadie. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Tiene bondad. Su bondad. Su bondad. Dios quiere que entiendas que tiene bondad. ¿Qué tienes que hacer tú con tu semejante? Ser Tener bondadoso. bondad, ser bueno. Benignidad también significa nacido bueno. El que ha recibido a Cristo tiene un nuevo nacimiento, por lo tanto su nacimiento es nacido bueno. Ese es el benigno, nacido bueno. Diga conmigo: yo soy nacido bueno. Yo soy nacido bueno. Deja de comportarte mal. Deja de comportarte mal. Eres bueno, no hagas lo malo. Eres bueno, no hagas lo malo. En los buenos el favor de Dios descenderá. Solamente en los buenos el favor de Dios desciende. ¿Por qué no recibes bendiciones hoy? ¿Por qué el favor de Dios no está contigo? ¿Eres bueno o no eres bueno? Ve analizando lo que te estoy diciendo. Ve pensando lo que te estoy diciendo. Y dice: paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Qué es longanimidad? ¿Nadie sabe? Fíjense cómo leemos la Biblia y no sabemos ni qué significan los conceptos, y así queremos aprender. Fíjense lo que es longanimidad. Sin quejarse, aceptando las adversidades de la vida. Eso es ser longanimidad, tener longanimidad. Sin quejarme, aceptar las adversidades de la vida. ¿Por qué te quejas, varón y mujer de Dios? ¿Qué no sabes que lo que está permitiendo el Señor es para tu grandeza? ¿Qué no sabes que lo que está permitiendo el Señor es para darte potencia y poder en su gloria?
Si te quejas, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sí saben qué pasa cuando uno se queja? La prueba se repite una y otra y otra y otra y otra vez hasta que dejes de quejarte y entonces pasas al siguiente nivel. Hágale cuenta que está jugando los jueguitos. Hasta que no pase al siguiente nivel. Así es la queja. No te deja avanzar, no te deja crecer. Dice, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. La paciencia, el ser vencedor en paciencia quiere decir que tú te arrepentiste de tu pecado, que tú dejaste tu maldad y eres nacido nuevo. No te quejaste de la adversidad ni la prueba, sino que avanzaste. Amén. El Señor quiere que sigas avanzando, que no te detengas. Nunca detengas los procesos de Dios. Nunca. Ahora, este tipo de paciencia que te estoy diciendo que tenemos que aprender, su bondad y su longanimidad, este tipo de paciencia es la que nos dice que tenemos que tener dominio propio. Diga conmigo, tengo que tener dominio propio. Aquel cristiano que no tiene dominio propio es impaciente. Dominio propio. Aprende a soportar, aprende a tener tolerancia. Amén. Amén. ¿Qué debemos de reconocer o recordar? La paciencia, ¿a qué nos lleva? A que debemos de reconocer, en 2 de Pedro 3:8 nos dice: no es que el Señor se demore en cumplir su promesa, como algunos suponen. Lo que sucede es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. ¿Por qué el Señor no hace que tus pruebas y tribulaciones sean más cortas? ¿Por qué el Señor no te quita las pruebas y las tribulaciones? Porque el Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere que vuelvas a Él. Si no tuvieras pruebas y tribulaciones, no estarías aquí. Estarías gozando del mundo. Muchos recibieron sus bendiciones en milagros, en sanidades, en libertades, y están en el mundo. Decidieron abandonar al Señor. Pero hoy el Señor, en quien se agrada, le permite que sea pasado por pruebas y tribulaciones. ¿Para qué? Para que no se pierda y vuelva a Él. Hoy Dios permitió una tribulación para que voltees tus ojos hacia Él y no te olvides que Él es el único que te puede dar libertad y sanidad. Amén. Él es el único. Amén, amén, amén. Pero a veces el hombre es necio. No quiere entender que el Señor lo que quiere es su bendición. Piensa que cuando el Señor permite que tú seas tocado, piensa que el Señor está en su contra. El Señor no está en tu contra. El Señor, el Dios Adonai, es un Dios que está en tu contra. Es un Dios que te ama, y como te ama no te quiere perder. No te quiere perder. Quiere que permanezcas con Él. Si acorta la prueba y se acorta la tribulación, tu madurez no estará completa, tu carácter no estará formado y terminarás yéndote como te has sido muchas veces. Tu inconstancia hace que las maldiciones vengan. Tu inconstancia en el Señor hace que no recibas las bendiciones que debes de recibir. Tu inconstancia, tu impaciencia no permite que tú seas transformado en tu corazón y en tu mente. ¿Cómo queremos recibir al Señor Jesucristo si yo no he sido formado? Tenemos que entender que el Señor lo que quiere es que tú no te pierdas. Y quiero que sepas que el Señor viene pronto. ¿Estarás preparado para recibirle? ¿Qué pasaría si el Señor viniera aquí a esta iglesia y nos llevara y tú no viniste? Es algo absurdo lo que estoy diciendo, porque el Señor se va a manifestar en todo el mundo. Pero ¿qué pasa
solamente se concentrara en venir en este lugar y tú no estuvieras presente? Ponte a pensar. La paciencia es un medio de preparación para llevarnos a la madurez. Segunda de Pedro 1:5. Y vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué tengo que poner yo? Toda diligencia. ¿Qué quiere decir ser diligente? Poner toda la sabiduría y ponerme activo en el momento a hacer las cosas que el Señor me vaya indicando. Hacer las cosas rápido, con presteza y sabiduría del Señor. No con sabiduría humana, sabiduría del Señor. Y dice, y sigue diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Al dominio propio, ¿qué le tengo que anexar? Paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Qué le tengo que anexar a la paciencia? Piedad. Amor. La piedad es amor. ¿Tienes amor para soportar a tu hermana? Y sigue diciendo, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, muchos de ustedes están ociosos y sin fruto. No han madurado, no han dado fruto, porque han sido impacientes. No se han dejado transformar por Dios. No se han dejado transformar por Dios. ¿Hasta cuándo? A ver, dígale a su carne, ¿hasta cuándo te vas a sujetar, carne? Carne, ¿hasta cuándo te vas a sujetar? No oigo, ¿hasta cuándo te has de sujetar, carne? Ahora dígale a su espíritu, espíritu, sujeta la carne, sujeta la carne, sujeta el alma, sujeta el alma, y entrégate a los pies de Cristo. Y entrégate a los pies de Cristo. Eso es lo que debes de hacer día con día. Pedirle que tu espíritu se haga cargo de todas tus emociones, de toda tu mente y de tu carne. Y entonces verás los cambios en el Señor. Amén. La paciencia es la habilidad de soportar pruebas sin murmurar. ¿La habilidad de qué? Soportar pruebas sin qué? Sin murmurar. Sin murmurar. Dios es el autor de qué? De la paciencia. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación en las Escrituras, tengamos esperanza. Aquel que es impaciente, lo único que está demostrando es que no tiene confianza en las Escrituras. Aquel que es impaciente está demostrando que no le cree al Señor. Aquel que es impaciente no está creyendo que hay una esperanza futura mejor de lo que hoy estás viviendo. ¿Nos conviene ser pacientes? En la paciencia encontramos consolación en las Escrituras. En la paciencia encontramos una esperanza perfecta y buena, agradable y perfecta a los ojos de Dios. Pero el Dios de la paciencia, ¿quién es el Dios? ¿El Dios de la paciencia? ¿Quién es Dios? El Dios de la paciencia. Y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Que tú tengas consuelo en las Escrituras, que tú tengas esperanza en las Escrituras, para que cuando venga tu victoria, aprendas a darle gracias al Señor. Desgraciadamente, aquellos que han recibido milagros grandes y poderosos se han ido. No están aquí para testificar la gloria del Señor. Y dice la palabra que nosotros debemos de glorificar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su milagro, por su paciencia, por su amor hacia nosotros. ¿Quieres que Dios haga milagros en tu vida? ¿Por qué no estarán sucediendo hoy? Porque si suceden, a lo mejor te pierdes. ¿Por qué no mejor te comprometes con el Señor y le dices, Señor, quiero mi milagro? Y me comprometo y me pacto contigo de no perderme. Testificaré contigo, Señor, las maravillas y milagros que has hecho con mi vida. Demostraré quién vive dentro de mí, porque tú has sido bueno y paciente conmigo.
¿Quieres un milagro? Páctate con el Señor. Cristo es ejemplo de paciencia. Segunda de Tesalonicenses 3, 4, 5. Y dice así: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de que tiene confianza, de que vas a hacer lo que Él te diga. ¿Qué quiere decir? Que te vas a mover en la obediencia. ¿Te vas a mover en qué? En obediencia. Entonces mi confianza de mi bendición está basada en la obediencia que yo tenga para el Señor. Si yo no obedezco al Señor, sus mandamientos, sus ordenanzas, y si no me muevo en su amor, no voy a tener esa confianza que el Señor me dice, o bien no voy a recibir ese amor de paciencia que el Señor me dice. Voy a terminar con el versículo para explicarme un poquito mejor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor está encaminando mi corazón a la obediencia, Dios mismo me está poniendo a que pueda entender que la paciencia y lo que está pasando en mi vida, a través de la obediencia que yo tenga para Él, recibiré la bendición. No voy a recibir bendición alguna mientras yo no sea obediente. Aunque me digas que con la gracia del Señor recibes todo, no. En la obediencia al Señor recibes todo. Amén. En la obediencia al Señor recibes toda bendición. Amén. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, qué grande es la palabra de Dios. Sabe de que el Señor sabe que con cualquier tontería te vas a desviar. El Señor sabe que con cualquier tontería vas a dejar de ver al Señor para ver al hombre. Y desgraciadamente el hombre que ves es el que te queda mal y terminas aborreciendo y vituperando el nombre de Cristo por el testimonio de un hombre que no ha tenido una formación y un carácter correcto en Cristo Jesús. Pero ¿qué te está diciendo? Deja ver al hombre, deja de ver a las circunstancias, voltea a ver a Cristo Jesús. ¿A quién vamos a voltear a ver? Cristo. A Cristo Jesús. ¿Para qué voy a voltear a ver a Cristo? Para que en lo que Él padeció, en lo que Él sufrió, yo entienda que por Él yo he sido bendecido, por su paciencia, por su amor, yo he sido bendecido. Autor y consumador de la fe, peleando la buena batalla de la fe, corriendo hacia la paciencia en Cristo Jesús, hacia la virtud de Cristo Jesús. Imagínate si Cristo hubiera sido impaciente y se hubiera bajado de la cruz. Ups. ¿Qué bendición recibiríamos? Nada. Nada. Imagínate que Cristo hubiera sido impaciente y en el primer azote que le dan, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Me voy, me retiro. No vale la pena el mundo. Ya, Señor, retírame de aquí. No, padeció, sufrió. Y dice la palabra que nunca abrió su boca. ¿Y por qué tú sí abres tu boca en cada prueba y en cada tribulación? Él no abrió su boca por amor a ti. Él nunca se quejó. Para Él tú valías la pena. Él nunca se quejó de ti. Él no dijo, es que para qué muero por Él. Si Él no me ve, si Él no me entiende, si Él no me comprende, si Él no me ama, ¿para qué muero por Él? No dijo eso. Él se quedó callado por amor a ti. ¿Y tú cuántas veces levantas queja en contra de Él? Por amor a ti se quedó callado. Por amor a mí se quedó callado. Y el Señor nos dice, el cual por el sumo gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió en la cruz, sufrió todo ese castigo por amor a ti y por mí. Sufrió esa vergüenza de tener que pagar el pecado por ti. ¿Para qué
que tú no fueras avergonzado por tu pecado, para que tú no fueras señalado por tu pecado, para que tú no siguieras en esa maldición a causa de tu pecado. Él la clavó en la cruz. Él se avergonzó por ti. Imagina cada pecado que has hecho. Imagina cada pecado que has cometido. Imagina hoy que ese pecado está siendo exhibido en público ante personas. ¿Cómo te sentirías? Tu adulterio, tu fornicación, todo el mundo viéndola, tu robo, tu mentira, todo el mundo viéndolo. ¿Cómo te sentirías? Avergonzado. Avergonzado, lleno de oprobio. Pero ¿sabes qué? Él pagó el precio por ti. Hoy por eso no eres exhibido en tu maldad. Pero no porque no seas exhibido en tu maldad quiere decir que el Señor no te ve. El Señor te ve. El Señor te ve. Pero te tiene paciencia, de tal manera que vuelvas tus ojos a Él. No abuses. No abuses. No vaya a ser que seas llamado a cuentas en el mismo acto de tu pecado y te quedes fuera de una vida eterna. El Espíritu es la fuente de la paciencia. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que si soy impaciente, entonces el Espíritu de Dios no está en mí. El Espíritu es la fuente de la paciencia. ¿Sí sabían eso? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, haber nacido de nuevo, el bueno, siendo bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de Cristo qué? ¿Han crucificado qué? La carne y sus pasiones y sus deseos. ¿Ya los crucificaste verdaderamente? ¿O te faltan algunos? Si te faltan algunos, es el tiempo de caminar. Es el tiempo de decirle: Señor, dame de tu paciencia, dame de tu fuerza, de tu poder, para poder quitar ese pecado de la carne que no he podido dejar. Descrito como, la paciencia es descrita como una recompensa. Aquel que tiene paciencia es recompensado con bendiciones del Dios Todopoderoso. Romanos 2:7 dice: concediendo vida eterna a los que por la perseverancia, a los que por la paciencia en acciones dignas, ¿en qué? ¿Acciones qué? Dignas, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quieres inmortalidad? ¿Quieres una vida eterna en Cristo Jesús? Amén. Tienes que perseverar, tienes que ser paciente con todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Paciente en hacer acciones dignas. Acciones dignas. Apocalipsis 3:10 habla acerca de la paciencia. Dice: puesto que has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el tiempo de la prueba. Durante el tiempo de la prueba. Aquel que tiene paciencia sabe que vendrán pruebas, sabe que vendrán tribulaciones, sabe que vendrán angustias, que vendrán aflicciones, pero sobre todas ellas el Señor estará acompañándote y guardando tu espíritu, de tal manera que nunca te pierdas. Que no te pierdas, que permanezcas firme en el Señor. Y luego sigue diciendo Apocalipsis 3:10: retén la corona de la vida que yo he derramado sobre ti. ¿Qué quiere decir? Tengo que retener con la paciencia, guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, guardar los principios de Dios, y el Señor me va a dar una corona. Y me dice que no permita que nadie me la quite. La impaciencia te puede robar las coronas de vida para tu vida. La impaciencia te puede robar las coronas de gloria que están preparadas para ti. No dejes que nadie te la quite. No dejes que una circunstancia te robe la bendición.
Muchos vienen conmigo y me dicen, pastor, ore por mí para que me den trabajo, para tener un trabajo. Y ahí tienen al pastor de rodillas orando. Y le dan el trabajo al siervo de Dios. Y lo he perdido. No lo veo. Santo Dios. ¿Ahora tendré que pedir que le quiten el trabajo para poderlo recuperar? No. El Señor tiene que obrar con él. El Señor tiene que obrar con él. Pero a veces nos ponemos a interceder por cada uno de ustedes para que pasen la tribulación, las pruebas. Y muchas veces se pierden. ¿Qué tenemos que hacer como pastores para que no se pierdan? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos orando mal? ¿Estamos haciendo mal las cosas? ¿Qué estará pasando? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que el cuerpo de Cristo entienda que tiene que voltear sus ojos a Dios. Porque si no voltea los ojos a Dios, se puede perder de las glorias venideras en Cristo Jesús. Se puede perder de una vida eterna en Cristo Jesús. Todo por no perseverar, por no permanecer, por no tener constancia en los caminos de Dios. No me estoy quejando, ¿eh? Quiero llevarlos a que mediten las cosas, a que mediten las cosas si verdaderamente le quieren servir a Dios o quieren servirle al mundo. Soportando con gozo, la paciencia, ¿qué es? Que la debemos de soportar con gozo. Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El Señor, una vez que pases la paciencia o en medio de la paciencia, el Señor estará derramando poder y potencia de su gloria y derramando una gracia perfecta sobre tu vida, de tal manera que esa paciencia no te que esa tribulación no te cimbre, sino que crees y confíes de que a pesar de esa prueba y tribulación saldrás lleno de potencia, de poder y de gloria en Cristo Jesús. Soportar con gozo, sabiendo que me espera una bendición mayor, una unción mayor, un poder mayor. Y luego sigue diciendo, la paciencia es el producto de, ¿qué va a traer? ¿Qué producto va a provocar la paciencia en mi vida? Y va a provocar un buen corazón. La paciencia va a hacer que yo tenga un buen corazón. El impaciente es duro de corazón, lastima, daña, porque es duro de corazón el impaciente. Pero el que es paciente se convierte en un corazón amoroso. Vamos a ver qué dice la palabra, Lucas 8:15. Lucas 8:15. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con corazón bueno y dispuesto oyen el mensaje y lo guardan. ¿Oyen qué? El mensaje y lo guardan. ¿Va a guardar esta palabra que le estoy dando? Amén. ¿La va a guardar con amor? Amén. ¿Con un corazón bueno? Amén. ¿O va a salir quejándose que el pastor los maltrató? Gracias. Con un corazón bueno. Con un corazón bueno. Obedeciendo los mandamientos del Señor. Y sigue diciendo la palabra. Con corazón bueno y dispuestos oyen el mensaje y lo guardan, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Aquellos que tienen un corazón bueno, aquellos que guardan la palabra de Dios en sus corazones, ¿sabes qué van a hacer? Van a permanecer, van a tener paciencia, van a estar firmes y van a dar una buena cosecha abundante. Amén. Amén. Romanos 5:3 produce. La paciencia es producto de la tribulación. Tú no vas a tener paciencia mientras no seas atribulado. Mientras no seas pasado por el fuego, no tendrás paciencia.
Nos conviene pasar por el fuego. Nos conviene. Diga conmigo, me conviene. Me conviene. Y no lo dice muy convencido. Diga conmigo, me conviene. Me conviene. Para no volverme a apartar del Señor. Para no volver a apartar al Señor. Para no perderme de la vida eterna. Para no perderme de la vida eterna. Porque es la manera en que yo veo al Señor. Que yo veo al Señor. Oro, intercedo, leo la palabra cuando estoy en la tribulación, buscando el rostro del Señor. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este tipo de paciencia, ¿sabe cuál es? Aquella que resiste, aquella que aguanta, y aguanta alegremente. De nada te sirve aguantar una prueba si te estás quejando. De nada sirve. La resistencia y el aguante en el Señor tiene que ser con alegría. Con alegría. Esperanzado que Dios va a responder tu oración. La paciencia produce una prueba de fe. Produce fe. Santiago 1:3, ya lo hemos leído, ya lo leímos al inicio. Primera de Timoteo 6:11 dice, Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, ¿qué eres tú? ¿Sí se la cree? ¿Sí lo es? A ver, repita conmigo, yo, hombre de Dios. Yo, hombre de Dios. Ahora venga lo que viene, dice lo que dice el Señor aquí. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que clamar a Dios, echar mano de la vida eterna y hacer descender las bendiciones y los regalos de Dios para mi vida. Peleando la buena batalla en la fe. Si no tengo fe, ¿cómo voy a echar mano de la vida eterna para vencer toda tribulación y toda prueba? A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La paciencia produce esperanza, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hoy no estás viendo tu bendición. Hoy no estás viendo tu bendición. Hoy no estás viendo tu sanidad. Hoy no estás viendo tu prosperidad. Pero ¿sabes qué? Debes de creerle que el Señor lo que quiere es darte sanidad. Lo que quiere es darte prosperidad. Lo que quiere dar es darte bendición. En todas las áreas. Amén. El Señor no quiere darte muerte, quiere darte vida. El Señor quiere darte cosas buenas. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Hebreos 6:11 dice, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Te gustaría heredar promesas? Pues tienes que aprender que tienes que moverte en la paciencia y en la fe. Porque las promesas de la bendición de la palabra de Dios, más de 7,000 bendiciones, son para ti. Son para ti. No son para cuando llegues al cielo. No son para cuando vengas a reinar aquí en la tierra. Son para ahora. Ahora. Amén. Ahora. La paciencia produce que tú leas las Escrituras. La paciencia hace que las Escrituras se revelen a tu vida. La paciencia hace que tú puedas entender las Escrituras para venir a una bendición mayor. Romanos 15:8. Puedo deciros que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a sus promesas. Si Dios dijo algo, lo va a cumplir. Pero de aquí a allá que lo cumpla, yo tengo que tener paciencia.
paciencia y creyendo que lo va a hacer, porque Él no miente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. ¿Amén? La paciencia crea una gracia necesaria en nosotros. Nos da una gracia. Nos llena de un favor. En tiempos de crisis, tengo que tener paciencia. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de vuestros enemigos podrá resistirlos, ni contradecirlos en nada. Pero seréis traicionados incluso por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Y aquí yo le pondría por su esposo y su esposa. Seréis traicionados. Yo creo que la traición es de los dolores más tremendos en el ser humano. Pero aquel que es traicionero, ni cuenta se da del mal que provoca. Ni cuenta se da de la maldición generacional que trae a los hijos por su traición. Pero gracias a Dios tenemos un Cristo que los perdona. Amén. Gracias a Dios que hoy nuestro presente puede ser bendecido en Él, pero tengo que arrepentirme. Y sigue diciendo la palabra: matarán algunos de vosotros, tus acciones matan a tu ser amado. No es necesario que le pases por cuchillo o le des un palazo. Tus acciones, tus ofensas matan a cualquiera. Tus palabras son como cuchillos que dañan y parten un corazón. Tenga cuidado con lo que hace. Sigue diciendo la palabra: y todo el mundo os odiará por causa mía, pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Permanece firme y salvaréis vuestra vida. ¿Qué dice? Permanece firme y salvaréis ¿qué? Vuestra vida. Salvaréis vuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que la paciencia va a hacer que puedas salvar tu vida, pero tu impaciencia va a generar que puedas morir a una vida eterna en Cristo Jesús. Y muchos dicen que la vida eterna, que la salvación no se pierde. Ahí está un texto bíblico. Permanecer en fe, permanecer firmes y salvaréis vuestra vida. Y esto está escrito para creyentes, no para incrédulos, para creyentes. Diga, está escrito para mí. Está escrito para mí. La paciencia te dice que debes de ocuparte de la iglesia. ¿Ocuparte de qué? De la iglesia. Miren, muchos de ustedes se han desocupado de la iglesia. No se ocupan en la iglesia. Piensan que aquí es un lugar solamente para recibir. Mentira del diablo. Este es un lugar no solamente para recibir, sino para que te pongas a servir. Y mientras tú no quieras servir, ¿cómo vas a alcanzar paciencia? Tienes que servir. ¿En qué? En lo que quieras. Hay muchas áreas de oportunidad donde tú puedas crecer, donde tú puedas servir. Pero la comodidad te lo impide. Tu arrogancia, tu altivez, tu orgullo, tu soberbia te impide servir al Señor. Es tiempo de que voltees tus ojos al Señor y le digas: Señor, permíteme ocuparme de tus cosas. Amén. Amén. Ay, pastor, es que yo estoy muy ocupado. Pues sí, ocúpate del mundo. Ocúpate del mundo. Y a ver si el Dios Todopoderoso te ocupa en el cielo. Saca. Segunda de Corintios 12:12 dice: con señales, milagros y maravillas que con tanta paciencia he realizado entre vosotros, ha quedado probado que soy un verdadero apóstol. La paciencia, el amor de Dios comprueba verdaderamente tu ministerio. Con tu paciencia demuestras verdaderamente si eres un hijo de Dios, sirviéndole a la iglesia. Firmeza, oponerse al mal. La paciencia también nos dice que nos opongamos al mal. Apocalipsis 2:2 le dice el ángel Jesucristo le dice a Juan acerca de la iglesia de Efeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
que no puedes soportar a los que son malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por amor al nombre de Dios, no desmayamos, permanecemos fieles a Él, Amén. por amor a Él. Tu impaciencia demuestra que no le tienes amor a Dios. Esa es la realidad. No crees las bendiciones del Señor y prefieres retirarte, y provocan que tú vituperes el nombre de Cristo. La paciencia produce firmeza en la fe. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Sanos en qué? En la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia, serios, prudentes, sobrios. Paciencia quiere decir permanecen dentro de la iglesia. Hay unos que dicen que aman al Señor y que tienen una comunión perfecta con Él y prefieren estar en su casa que en su iglesia, pero tienen una perfecta comunión con Él. El Señor te dijo que sirvieras dentro de su casa. Y dentro de su casa tú eres pulido. Dentro de su casa tú eres preparado. Dentro de su casa tú eres crecido, madurado. Los incrédulos dicen eso. Te comportas como un incrédulo. Le pregunto a un incrédulo y me dicen que es que Dios está en todas partes, por eso no voy a la congregación. ¿Tú también crees eso? Si crees eso, estás equivocado. Dentro de la casa se demuestra tu paciencia y tu amor por Dios. Dentro de la casa. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas y reprendas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Tenemos que exhortar. Por eso este tipo de prédicas, exhortándote a que te mantengas firmes en los caminos del Señor. Deja de ser un inconstante, deja de ser un inmaduro. Amárrate al Señor y no te sueltes de Él. Y demuéstralo en la casa del Señor, viniéndole a adorar, viniéndole a exaltar. ¿Se ha fijado cuánta gente faltó? ¿Ve cómo la iglesia está vacía? ¿Será que aman al Dios Todopoderoso o aman al mundo? ¿Cuándo pensar en eso? ¿Qué demuestra a un creyente cuando no asiste a la casa de Dios? ¿Demuestra amor por Dios? ¿Demuestra agradecimiento por Dios? ¿Demuestra una verdadera fe en Dios? ¿Qué demuestra? Ahora señálate a ti, di, ¿qué demuestro cuando falto a la casa de Dios? ¿Qué demuestro cuando falto a la casa de Dios? Porque somos buenos para juzgar al de al lado, pero señálate a ti, ¿qué demuestro cuando falto a la casa de Dios? ¿Qué demuestro? Santiago 5:8: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No os quejéis para que no seas condenado. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Jesucristo. Tened ese amor y no permitamos que seamos condenados a causa de nuestras quejas. Tenemos que tener paciencia hacia otros. La paciencia es una expresión de amor. 1 Corintios 13:7. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo y soportarlo todo. Por paciencia, por amor soporto y te soporto. Y Dios me soporta. Y el Señor nos soporta. Por amor, por paciencia. ¿Te tienes paciencia? ¿Te tienes al lado? Colosenses 3:13 dice:
paciencia, vestidos de la paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdona, perdona y demostrarás la paciencia de Dios, soportándonos a otros en amor. La paciencia es una gracia cristiana. ¿Una gracia qué? Cristiana. No es para el mundo. La paciencia no es para el mundo. La paciencia es una gracia cristiana. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Aquí es donde vas a demostrar verdaderamente si el Señor te ha hecho paciente, soportando al que tienes al lado. Pero muchos de ustedes me han dicho que les cae gordo el que tienen al lado. ¿Cómo estamos demostrando entonces el amor de Cristo? ¿Cómo decimos que nos amamos y que tenemos la paciencia de Dios cuando no le hablamos al hermano? Nos hacemos los desentendidos y volteamos la cabeza para no saludarlo. ¿Es amor de Cristo eso? ¿Es verdaderamente el fruto de la paciencia, el soportarnos unos a otros? Mira, madura, porque Cristo no viene por su iglesia por tu inmadurez, porque no has entendido que Cristo está formando una iglesia que viva en unidad, solícitos en guardar el vínculo de la paz en el Espíritu. Y si tú no quieres guardar la paz unos con otros, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Si tú no quieres saludar a tu hermano, entonces, ¿quién está en ti? ¿Quién está en ti? ¿A qué iglesia vienes si no hay amor? Tenemos que entender que el amor comienza en mí. En mí comienza el amor y yo lo tengo que manifestar, porque el amor de Dios está en mí. Y si el amor de Dios no está en mí, ¿qué amor voy a dar al otro? Comienza en ti, no en el que tienes al lado. Es que aquel no me saludó. Ay, entonces tú vas a hacer lo mismo. Tampoco le vas a saludar. Porque él no te saludó, no lo vas a saludar. ¿Y cuándo vas a romper con ese espíritu de rechazo y mantenerte en el espíritu del amor de Dios? ¿Cuándo lo vas a romper? ¿Cuando el Rey de Reyes descienda? A lo mejor es tarde. La paciencia provoca en mí un testimonio. Daré testimonio con mi paciencia. Segunda de Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, pero en todo ello no dejo al Señor. En todo ello no dejo al Señor. El testimonio habla. Tu testimonio tiene que hablar. ¿Estará hablando tu testimonio un testimonio de amor? Lo que has perdido es por tu falta de amor. Hoy te toca recuperarlo, pero tienes que ser paciente y dar un testimonio verdaderamente de cambio en amor en Cristo Jesús. No quieras obtener lo que perdiste por falta de amor rápidamente, porque no va a suceder. Dios tiene que formar tu carácter para que nunca más vuelvas a perder lo que Dios Todopoderoso te vuelva a dar, te vuelva a restituir, te vuelva a restaurar. No lo puedes perder. Dios te tiene que preparar. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Voltea a ver a tu hermano y dile: ¿verdaderamente quieres que te siga? ¿Verdaderamente vas a ser un buen testimonio para mi vida? ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Verdaderamente Cristo Jesús está en ti para poderte seguir? O mejor volteo a ver a otro.
¿Qué testimonio eres tú? Volteo a ver a otro mejor porque si te veo a ti me voy a desanimar. ¿O vas a ser fuerte y poderoso en el Señor para que yo pueda seguir tus pasos? Amén. Y para concluir la importancia de la paciencia. La importancia de la paciencia para concluir. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Fíjense, ¿dónde va a estar la paciencia de los santos? ¿Dónde va a estar la paciencia de los santos? Fíjense bien lo que dice el Señor. Aquí está la paciencia de los santos. ¿En dónde está la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. ¿Los que guardan qué? Esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y sigue diciendo el versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Tus obras de paciencia y de amor por tu hermano, por la palabra de Dios, por la sana doctrina, te seguirán en la eternidad. Y esas obras que tú hiciste no serán quemadas por el fuego, sino que estarán siendo escritas en el libro de la vida. Y cuando tú vayas delante de la presencia del Señor, va a decir: fulanito de tal tuvo paciencia en amor, soportando a su hermano, corona de vida. Fulanito de tal tuvo paciencia en medio de las tribulaciones y de las pruebas, no se quejó del Señor, ¡pum!, corona de vida. Fulanito de tal tuvo fe y confianza en mis promesas, ¡pum!, corona de vida. ¿Cómo te vas a presentar delante de Jesucristo? ¿Con coronas o sin coronas? Si quieres coronas, tienes que ser paciente. Y lo más tremendo de todo esto, Lucas 21:19. Vuelvo a repetirte, lo más tremendo de todo esto: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Con tu paciencia tu alma no se perderá, sino tendrá vida eterna. Persevera en los caminos del Señor. Suelta la inmadurez. Aprende a convivir con tu hermano y ámalo, aún en medio de sus defectos. Sus defectos de tu hermano van a hacer que tú seas pulido en un profundo amor. El amor de Jesucristo tuvo que ser pulido a través de la tribulación, a través de la traición, a través de la crítica, a través del oprobio. En medio de todo eso, Él decidió amarte. Decidió amarte. Y por amor y por su paciencia, hoy tú tienes vida eterna en Él. Amén. Levántate, vamos a orar. Levántate, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, derrama de tu gloria sobre cada hijo tuyo, mi Dios. Que esa paciencia, Señor Dios mío, tenga dominio propio, Padre. Haz, Señor mío, que su dominio propio sea crecido, engrandecido a través de la paciencia. Llénalos de tu amor, mi Dios. Llénalos de fe. Haz que sus conductas sean correctas y agradables delante de ti, Padre. Haz que los mandamientos, tu palabra divina, sea sembrada en sus corazones y que crezcan, Señor Dios mío, como una planta, Señor, perfecta y agradable a ti, Padre. Que se conviertan en árboles de justicia, Padre. Que mediten en la ley de Jehová de noche y de día, Padre celestial. Y que ellos sean como árboles plantados junto a ríos de agua, Señor, que dan su fruto a su tiempo, en paciencia. Y crecen y maduran. Y son ejemplo y son sombra para todos aquellos que vienen detrás de ellos. Y son sombra y testimonio para aquellos que han puesto su mirada en ellos. Porque tú estás en ellos, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que su testimonio
sea el correcto y agradable y perfecto delante de tus ojos, mi Dios, y delante de los ojos de los hombres, Padre. Yo te pido que tu gracia, el poder de tu potencia, el poder de tu gloria, los esté levantando con fuerza, con poder, con el fuego de tu Santo Espíritu para no caer, Padre, para nunca más quejarse, para nunca más caer en rebelión, Padre, sino que entiendan y comprendan, Señor, que tú estás abriendo los cielos, Padre, para derramar de tus gracias, de tus bendiciones, de tus favores sobre tus hijos, para que ellos, Señor Dios mío, den frutos dignos de arrepentimiento y para que ellos puedan traer a través del testimonio muchas almas a tus pies. Señor, yo te pido, dales paciencia en todo y fortalece su espíritu de tal manera que nunca se pierdan. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.